Grabar. Ya, ya, ahora sí, voy a empezar. Bueno, mi nombre es Diana Acosta, soy estudiante de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy les voy a proporcionar una información de la actividad práctica uno del Servicio Comunitario de la materia práctico uno sobre el tema normativa sobre los jóvenes, normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. En este presente taller vamos a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello he realizado un estudio normativo, considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado. Les voy a compartir a cada uno de ustedes. Con esta actividad me va a permitir desarrollar el proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Bueno, la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de conocimiento sobre el tema que voy a abordar, lo que va a implicar una concientización de las personas y va a favorecer el empoderamiento de su derecho. El propósito de este taller es difundir la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador. Con la ejecución de este taller se pretende concienciar a las personas sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información del Ecuador. Bueno, voy a empezar con la introducción. En la actualidad, los jóvenes son la mayor parte de la población que más usa las redes digitales para comunicarse. A pesar de saber el manejo de las distintas plataformas digitales, los jóvenes son el grupo más vulnerable y afectado por los delitos de esta índole. En muchos de los casos no consideramos los riesgos que puede tener exponer nuestra información personal, los cuales se podrían acarrear en la vulneración de nuestros datos personales, íntimos y privados. La tecnología se ha convertido en un aspecto esencial para la población hoy en día. La mayor parte de los habitantes utilizan cualquier dispositivo tecnológico. Un momento, alguien se desconectó. Tecnológico. En el caso de Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, más de la mitad de la población tiene acceso a las diferentes tecnologías de la información y la comunicación, lo cual ha representado una gran transformación en diversos aspectos sociales, culturales, económicos y profesionales. Como podemos ver, la tecnología tiene muchas ventajas y también tiene sus desventajas. Bueno, como lo decía aquí en la introducción, cuando nuestros datos personales, íntimos y privados se ven vulnerados, podemos recurrir a la protección que nos brinda nuestro marco legal. El marco legal ecuatoriano establece pena para aquellas personas que en el uso de la TIC, bueno, el TIC significa Tecnologías de la Información y la Comunicación, quebrantaran los parámetros de convivencia ciudadana, especialmente aquellos que afectan a los niños y jóvenes. La persona que utilice o facilite el correo electrónico, esto lo dice en el artículo 174 del COIP, la persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad, será sancionado con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. ¿Qué son los derechos digitales? Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos durante la era digital. Su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan a Internet. En la época actual, caracterizada por la conectividad a la red, es necesario que las leyes ecuatorianas y de todos los países se adapten para proteger los derechos digitales de las personas. Esta clase de garantías son esencialmente una extensión de las recogidas dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas adaptadas a la era del Internet. Los derechos digitales tienen por objetivo garantizar el acceso al Internet a todas las personas y promover el uso correcto de la red como un bien común de toda la humanidad. Por ello, se requiere garantizar
los derechos digitales mismos que nos basamos en los siguientes cuerpos legales, como la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Código Orgánico Integral Penal, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Bueno, yo les voy a hablar de algunos cuerpos legales. Voy a empezar por el derecho a la protección de datos personales. En nuestra actual Constitución, el artículo 66 se reconoce y garantiza a las personas, en numeral 19, el derecho a la protección de datos de carácter personal que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección de archivos, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. ¿Qué quiere decir este artículo? Es decir, que sin el consentimiento del autor no se podrá publicar estos datos. Y en caso de que esté en algún juicio o sea necesario, porque el Estado necesite estos datos, se va a requerir la autorización del titular o autor que le pertenecen estos datos. O, si es necesario, un mandato de la ley. Mandato de la ley. Ya, sobre la seguridad de los datos personales, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales expresa en el artículo 10, los responsables y encargados de tratamiento de los datos personales deberán implementar todas las medidas de seguridad adecuadas y necesarias para su protección. Bueno, aquí tenemos el artículo 7, el tratamiento legítimo de datos personales. ¿Qué quiere decir? Que esto implica la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales. El uso de los datos personales abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia, comunicación o disposición de datos personales. El tratamiento será legítimo y lícito si se cumple con algunas de las siguientes condiciones. Son 8 condiciones. Bueno, voy a decir cada una de las condiciones. La primera condición es por consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales para una o para varias finalidades específicas, que sea realizado por el responsable del tratamiento en cumplimiento de una obligación legal, que sea realizado por el responsable del tratamiento por orden judicial, debiendo observarse los principios de la presente ley. 4. Que el tratamiento de datos personales se sustente en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable derivados de una competencia atribuida por una norma con rango de ley, sujeto al cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la materia, cumplimiento de los principios de esta ley y a los criterios de legalidad, proporcional y necesidad. 5. Para la ejecución de medidas precontractuales a petición del titular o para el cumplimiento de obligaciones contractuales perseguidas por el responsable del tratamiento de datos personales encargado del tratamiento de datos o por un tercero legalmente habilitado. 6. Para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona natural como su vida, salud o integridad. 7. Para el tratamiento de datos personales que consten en bases de datos de acceso público u para satisfacer un interés legítimo, responsable del tratamiento o de tercero, siempre que no prevalezca el interés o derechos fundamentales de los titulares al amparo de lo dispuesto de esta norma. Yo había nombrado el artículo 66, pero bueno, lo voy a nombrar otra vez. El artículo 66 de la Constitución del Ecuador reconoce y garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar en su apartado número 20. El artículo 178 pues, habla sobre la violación a la intimidad, el Código Orgánico Integral Penal. Va a ser sancionada la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal viole la intimidad de otra persona y será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Derecho a la privacidad. Este es otro derecho protegido según el Código de la Niñez y Adolescencia. En su artículo 53, es el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad
del hogar y las formas de comunicación, sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar. La privacidad en violabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas de conformidad con la ley. Se prohíbe las injerencias arbitrarias y ilegales en su vida privada. Derecho a la privacidad, y es por esto que el Código de la Niñez busca el desarrollo integral y el disfrute pleno de los derechos. Aquí también hay otro artículo del Código de la Niñez y Adolescencia de Derechos a la Protección, el artículo 52. Las prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen. Se prohíbe, una, la participación de niños y niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad. Dos, la utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso. Tres, la publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o cualquier otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato o abuso. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que permiten la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de maltrato o abuso sexual o infracción penal y cualquiera otra referencia al entorno en el que se desarrollan y las publicaciones del nombre, así como el de la imagen de los menores acusados o sentenciados por delitos o faltas. Bueno, ya concluyendo, una de mis conclusiones es que hay que capacitar a niños y a jóvenes y adolescentes sobre las ventajas y desventajas que conlleva el uso de la tecnología. Con los niños estar más pendientes de las páginas que visitan, de las aplicaciones que tienen, y bueno, también hablarles sobre las ventajas y las desventajas. Una de las ventajas que los niños pueden, que el Internet tiene, la tecnología tiene en los niños, que ellos pueden tener información al instante. De una consulta que quieren hacer, la pueden hacer inmediatamente. Y una de las ventajas también es que ellos se pueden exponer a ver contenido no apto para ellos y causarles un impacto mental negativo. Otra de las precauciones es precautelar el bienestar de los jóvenes, regulando su uso, restringiendo el acceso a la información personal de cada uno, con el propósito de evitar situaciones incómodas e ilegales que puedan dañar la integridad de una persona. Debemos cuidar en qué medios digitales colgamos nuestra información o a quién enviamos contenido de texto, voz, audio o video, ya que dicha información personal o íntima nos podría comprometer aún sabiendo que nadie tiene derecho a divulgar nuestra información sin nuestro consentimiento. Bueno, y eso es todo. Y muchas gracias. No sé si quieran decir algo o está bien. Agradezco mucho también por escucharme este pequeño taller, porque esto es la importancia de este taller es que se difunda la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, que conozcan los derechos digitales. Eso sería todo. Bueno, Me pareció súper interesante tu charla, Diana, acerca de los derechos digitales, ya que es verdad lo que tú dices, muchas veces no, bueno, los niños o nosotros adultos no sabemos utilizar las redes sociales, como por ejemplo, les damos mal uso o nos pueden dar impactos profundos hasta nuestra manera de pensar también. Así es. Muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más? Yo, este,
al igual que a Elizabeth, también me pareció muy interesante lo que la parte de los niños. Es importante saber lo que está en la Constitución, ¿no? Cómo la Constitución ampara a los niños y cómo esto de la nueva ola digital afecta o sea, a todas las personas, pero sobre todo a ellos que son como más, el grupo más vulnerable, se podría decir, y cómo hacer para cuidarlos ante ellos, porque así como el mundo digital tiene muchas ventajas y beneficios para todos, en todas las áreas, ¿no? También tiene esa otra cara de la moneda en la que puede ser muy dañina en ciertas ocasiones. Y es bueno estar consciente y saber toda esta información para poder abordar, si hay en casa este tipo de temas, o está pasando algo, poder abordarlo con conocimiento y saber afrontarlo de buena manera, ¿no? Como que llevar las cosas bien y bajo los reglamentos de la Constitución y saber qué derechos tenemos, cómo podemos hacer en caso de que se presenten casos como por ejemplo de esto de los abusos de los niños o algo así, ¿no? Entonces sí es bueno saberlo. Así es. Bueno, entonces aquí finalizo y muchas gracias